sobre el aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué es el ABP? ¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos? Es un método, es una metodología sistemática de enseñanza que involucra a los estudiantes en un proceso extendido de indagación estructurado alrededor de preguntas complejas, auténticas y tareas que hemos diseñado. Entonces, el ABP, considerado como ABP, es una metodología, es un método sistemático. Eso es muy importante porque está estructurado en todos los aspectos, ¿no? Esta es una definición de UNICEF. En el programa de formación docente en servicio, DIFOS también nos habla del ABP y lo presenta como una metodología activa, ¿no? Una metodología activa, participativa, que involucra a los estudiantes. Entonces el ABP, aprendizaje basado en problemas, en proyectos, disculpen, se va a centrar en el estudiante. El estudiante es el elemento clave, estamos partiendo de sus intereses, estamos buscando su participación, el trabajo cooperativo, que pueda tomar decisiones, que indague, que investigue, que maneje fuentes, que resuelva problemas auténticos, que integre, que articule diversos conocimientos. A través del ABP, yo quiero que el estudiante vaya desarrollando un conjunto de procesos. El estudiante entonces se va a enfrentar a una situación problemática. El centro de todo el proceso es el estudiante. ¿Y qué buscamos? Además de que se centra y se enfrenta a una situación problemática que vamos a formular, buscamos pues desarrollar el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo. Buscamos que se propicien procesos de indagación, investigación, intervención. Entonces el estudiante tiene que involucrarse en el proceso para poder desarrollarlo. Es un aprendizaje que se vincula con la vida real y le va a dar al estudiante, le va a proporcionar al estudiante herramientas para poder resolver problemas reales de su contexto, de su realidad, o tal vez también de algún tipo de indagación o investigación que vamos a desarrollar. El ABP está centrado en el estudiante, se pregunta siempre, ¿qué problema del contexto vamos a resolver? No nos olvidemos que hemos hablado de contexto. El contexto puede ser la escuela, la comunidad, el distrito, la provincia, la región, el país, el mundo. Siempre el contexto puede ir creciendo. Claro que en los proyectos lo más rico son los contextos inmediatos. Al interior de la escuela, en la comunidad, son lo más rico que puede haber más bien para propiciar procesos, ¿no? ¿Cómo vamos a propiciar la indagación, la investigación, la experimentación, si fuera el caso? ¿Qué propuestas, qué alternativas vamos a formular a partir de la indagación, de la investigación? ¿Cómo vamos a presentar nuestros resultados a la comunidad? Porque el proyecto, el ABP, nos habla, nos señala que tenemos que salir de la comunidad, tenemos que buscar otros escenarios más allá del aula, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones básicas del ABP? Participación de los estudiantes, investigación, exploración, curiosidad, procesos complejos, estructurados, organizados, flexibles. Pero un elemento clave, un elemento fundamental, es que busca nuevos escenarios de aprendizaje. Es decir, hay que comenzar a mirar un poquito más allá del aula. El aula es importante, el aula nos permite interacciones, el aula nos permite aprender, pero también tenemos que buscar otros escenarios además del aula misma, ¿no? ¿Por qué un aprendizaje basado en proyectos? Porque tenemos que cambiar, transformar esos espacios de aprendizaje. Ya les decía yo que el aula no puede ser todo el elemento. ¿Por qué aprendizaje basado en proyectos? Porque estamos en una sociedad de hiperinformación. Hay demasiada información. Por lo tanto, tenemos que producir cambios, transformaciones en el conocimiento. ¿Por qué el ABP? Porque existen diferentes niveles de planificación, implementación, profundización de lo que queremos aprender. Porque nos permite el desarrollo del pensamiento complejo. Porque además nos permite generar nuevas necesidades, nuevos retos para poder producir conocimiento con el uso de la tecnología, de la información y la comunicación. ¿Cuál es el nivel de participación de los docentes en este tipo de aprendizaje basado en proyectos? ¿Y cuál es el nivel de participación de los estudiantes? En la elección del tema,
cuando vamos a elegir el tema, el producto, el docente tiene las ideas iniciales. Por eso está más pegado al docente. Pero es cierto también que participan los estudiantes en ese proceso. Respecto a la planificación y diseño, ¿quién le va a dar un formato pedagógico al proyecto? El maestro o la maestra. Pero también los estudiantes intervienen en la planificación, dan sus opiniones, comentan, ¿no? En la gestión del tiempo, el docente tendrá mayor preeminencia porque va a monitorear cómo se está desplegando, cómo se está o no desarrollando las actividades. En la gestión de los recursos, los estudiantes. Los estudiantes son los que van a generar condiciones, van a proveer de recursos, de herramientas para poder desarrollar el proyecto. ¿Qué tipo de proyecto deberíamos desarrollar? Proyectos interdisciplinarios, proyectos diarios. En realidad deberíamos de tender fundamentalmente a hacer proyectos interdisciplinarios, ¿no? Diferentes áreas. Pero en la realidad hoy es que la mayoría de los proyectos, por ahora, son proyectos de área. Integra, vincula, articula diferentes competencias, pero son más proyectos de áreas. Todavía no tenemos muchos proyectos interdisciplinarios, ¿no? Respecto a las metodologías, hay una mayor presencia del estudiante, ¿no? Y una menor presencia de los docentes. Entonces, esos elementos son claves cuando estamos hablando de niveles de participación en los proyectos mismos de aprendizaje. Ese va a ser justamente el punto que vamos a trabajar. Cambia aquí, ojo, cuando hablamos de ABP, de aprendizaje basado en proyectos, lo hemos visto como una metodología, ¿no? Un método participativo, sistemático, organizado, estructurado, que nos permite desplegar un conjunto de experiencias, actividades de aprendizaje que permitan a los estudiantes, pues, desarrollar sus competencias, ¿no? Pero, ¿qué es un proyecto de aprendizaje? Y aquí me voy a centrar en la guía de planificación de primaria del año 2013. Hay un error de 2016, siempre lo digo, yo mismo me olvido de corregir. ¿Ya? ¿Qué nos dice cuando habla de un proyecto de aprendizaje? Dice que es una forma de planificación integradora para desarrollar competencias, promoviendo la participación del estudiante en todo el proyecto. Tiene casi siempre un carácter vivencial o experiencial. Se sitúa en el interés de los estudiantes, en su potencialidad o problemas del contexto. Miren lo que está hablando de un proyecto de aprendizaje, ¿ya? Entonces, aquí más bien lo estamos mirando el proyecto como una forma de planificación. Por eso el currículo nacional, cuando nos habla de las unidades didácticas para la planificación curricular, nos dice que las unidades didácticas pudieran ser unidades de aprendizaje o proyectos de aprendizaje, ¿no? Y la RM 587 también nos dice que debemos planificar en el marco de las unidades, proyectos o módulos de aprendizaje. Por lo tanto, el proyecto de aprendizaje, ¿no? Ya como proyecto, es una forma de planificación integradora. Eso estamos viendo cuando hablamos de un proyecto de aprendizaje. ¿Qué son los proyectos de aprendizaje? Aquí más bien vamos a mirar la guía de proyectos de aprendizaje de educación inicial en el año 2019. Este sí está correcto. Proyecto de aprendizaje inicial 2019. ¿Qué son los proyectos de aprendizaje? Una forma de desarrollar aprendizaje de manera integral. Ojo, una forma de desarrollar aprendizajes de manera integral. Se planifican, desarrollan y evalúan con la activa participación de los estudiantes. Muy bien. Entonces, volvemos también a mirar que en inicial también se está mirando los proyectos de aprendizaje como una forma de planificar, desarrollar, evaluar la participación de los niños y va el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, tenemos primero la ABP como una metodología participativa, estructurada, organizada, sistemática, ¿no? Y luego ya el proyecto mismo que va a utilizar pues toda la estructura, el ABP, pero que es una forma de organizar y desarrollar aprendizajes, es una forma de planificar. ¿Cuáles son los puntos de partida del proyecto? ¿Desde dónde tendríamos que ir mirando ya el proyecto?
El proyecto como proyecto. Primero, el interés del estudiante. Nos interesa cuál es el interés, hacia dónde va los intereses de aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? Nos interesa mucho eso. Un segundo elemento es el contexto. Del contexto desafiante, problemático, vamos a identificar nosotros algunos elementos para generar, para propiciar estos proyectos de aprendizaje. Requerimos necesariamente el contexto. Y tenemos que provocar investigación, indagación. Esta triada, esta triada entre interés del estudiante, contexto desafiante, indagación e investigación, es potente, porque nos lleva entonces a propiciar aprendizajes profundos, significativos en nuestros estudiantes. En esto clave vamos a ver en un proyecto de aprendizaje. Hay una situación problemática que está generando un punto de inicio, los estudiantes se involucran para proponer, diseñar, tomar decisiones, investigar, presentar. Y estamos vinculándolo con el interés del estudiante. Entonces, una situación problemática del contexto que se vincula con el interés de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Esos procesos se tienen que dar. Y luego vamos a mirar, pues, competencias que se desarrollan de manera integrada, que movilizan articuladamente sus capacidades. Hay una planificación conjunta. No podemos pensar, no podemos hablar de proyecto de aprendizaje si no hay planificación conjunta. El estudiante tiene que involucrarse en la planificación del proyecto. Condiciones de un proyecto de aprendizaje. Se sostiene en los intereses, en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Hay que involucrarlos, hay que pedirles su opinión, hay que reconocer que ellos también tienen una opinión sobre qué y cómo desarrollar. Partimos de un problema, una situación del contexto, generamos procesos para vivenciar, para indagar, para experimentar, desarrollamos actividades creativas, flexibles, unas sesiones, propiciamos el desarrollo de la competencia y hay un producto, un resultado del proyecto. Aquí sí un proyecto tiene que tener sí o sí un producto integrador, un producto que integra todos los esfuerzos del proyecto mismo. Los estudiantes son protagonistas del proyecto. Indagan, interactúan, observan, proponen, exploran, ¿no? Investigan de todo. Todo hacen los estudiantes, porque ellos van a ser los que van a ser protagonistas del proceso. El docente, en cambio, está atento a las inquietudes, escucha sus necesidades, propone situaciones retadoras, pero fundamentalmente genera oportunidades para que el estudiante explore, juegue, interactúe, aprenda haciendo. Promueve la participación de los estudiantes para que ellos tomen decisiones y resuelvan problemas reales de su contexto. Entonces tenemos nosotros dos perspectivas ahí. Los estudiantes como protagonistas, porque tienen que ser protagonistas en el proyecto, y los docentes están atentos a las inquietudes, a las necesidades, y están proponiendo situaciones retadoras para generar oportunidades para que ellos aprendan. ¿Qué tipo de proyectos de aprendizaje